Estamos dando comienzo a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de eso, de historia, como se llama nuestro programa. Y eso porque hay un libro, que de hecho se va a lanzar próximamente, pero que ya está disponible para quienes lo quieran comprar y leer, que se llama El Imaginario Colectivo, Clásico. Imaginario Clásico de la República de Chile. Claro, estaba viendo acá colectivo, por eso dije eso. El imaginario clásico de la República de Chile, que es de Susana Gaspuri. Ella es historiadora, de hecho es doctora en historia, y hoy día nos acompaña para hablar de este libro de editorial universitaria, y que además nos trae la historia del siglo XIX, o incluso antes, hacia nuestros días, pero desde un punto de vista que quizás no ha sido tan abordado en la historia tradicional de nuestro país. De eso y más vamos a hablar hoy día. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, Armando, gracias. Bueno, gracias a ti por el tiempo. El libro, claro, uno lo puede leer desde varias miradas, pero lo primero que te quiero preguntar, y de hecho tú lo has dicho anteriormente, es que este libro fue como una vuelta a interesarte por temas que en algún momento o al inicio de tu carrera o de tus estudios no te habían interesado, que era el tema más clásico y los temas que están planteados en este libro, ¿no? Ujú. En realidad es un poco al revés. O sea, lo que no me había interesado al inicio de mi carrera era más bien la historia de Chile. A mí lo que me interesaba desde el comienzo era la historia y la filosofía griega, primero, romana después, en ese orden. Eh, pero la historia política de Chile no me interesaba, sobre todo porque los libros más convencionales o los que se leían más en aquella época, no solo yo, sino los historiadores en general, veíamos una historia episódica, institucional, biográfica, de grandes hombres, digamos. Yo muy desde el comienzo me interesaba más bien la historia de las ideas, la historia cultural. Por lo tanto, la verdad es que fue un poco producto de la necesidad. Yo hice estudios clásicos en Estados Unidos al momento de regresar a Chile quería iniciar un doctorado y la verdad es que en ese momento, y yo diría que ahora también, digamos, no hay en rigor académicos que tengan el entrenamiento clásico para dirigir una tesis doctoral en estudios clásicos. Es un entrenamiento muy arduo en Estados Unidos o en Europa, donde esto se hace, o en Argentina incluso. En Argentina sí hay esa infraestructura o ese capital humano. Implica conocer latín, griego, alemán por lo menos, y alguna otra lengua aparte del español. Entonces, la verdad es que no hay en Chile, yo te diría que hay pocos académicos, los hay. Catalina Balmaceda es una persona que tiene ese tipo de entrenamiento que puedan dirigir una tesis en estudios clásicos. Entonces, un poco utilitariamente dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esta pasión, con este gusto, con esta erudición, pero que me permita hacer un doctorado en Chile? Y comencé a ver estudios de la recepción del mundo clásico en distintas épocas en la historia, no solo occidental, esto se estudia en África, se estudia en Chile, se estudia en China, en Japón, y la verdad es que por una cuestión también de cómo se han ido desarrollando las humanidades, la verdad es que ahora en todas partes del mundo donde hay un departamento de estudios clásicos, parte de lo que hace ese departamento son estudios de la recepción del mundo clásico. Entonces, por ahí más o menos llegué. Eh, lo que me parece como historia, uno puede pensar que es un poco utilitario, pero bueno, así son las carreras profesionales, ¿no es cierto? Vamos haciendo lo que podemos con el material que tenemos y en términos de explicación histórica, el libro va bastante de eso, como igual que yo, igual que todos los que se interesan ahora por el mundo clásico, ¿no es cierto?
de alguna manera constituyen nuestras herramientas y nuestros lentes para mirar algunas cosas. Entonces, en ese sentido, el libro evidentemente bebe de los estudios de la recepción, se enmarca ahí, pero también se enmarca en la historia intelectual, ¿no es cierto? Es decir, cómo los intelectuales piensan sus ideas, qué son las ideas, y mi perspectiva en ese sentido es muy poco esencialista. Para mí las ideas en buena medida son por una parte una guía para lo que uno quiere obtener en el mundo o como uno quiere que sea el mundo, ¿no es cierto? Pero también para poder hacer cosas muy concretas, argumentar, justificar, debatir, etc. Bueno, y de hecho el mundo de las ideas que ha marcado a nuestro país tiene rasgos bien definidos, es decir, los primeros años del siglo XIX son bien profundos en ese sentido, en el tema de las ideas, con estos intelectuales que vienen desde la colonia hacia y que pasan después por la independencia y se transforman en los ideólogos de esta república que nace luego de consolidar la independencia. De hecho, tú tratas a uno que, por así decirlo, es como bien conocido, que es Camilo Enrique, y que tiene una formación muy clásica a propósito del libro. Eh, ¿Cómo se forman estos intelectuales, Enríquez y otros? ¿Cuáles son las influencias de esos clásicos que tienen ahí? Bueno, ese es un tema que a mí me pareció fundamental, digamos, o sea, para entender si es que las perspectivas que uno adopta tienen que ver con su formación o con lo que ha leído, ¿no es cierto? Eh, a mí me pareció importante en el libro, primero entender qué tipo de educación obtuvieron, por qué todos leen latín, por qué eh, y quiénes, ¿no es cierto? Y en esto, este es un libro de hombres de élite, digamos, o sea, no, ahí no, es inescapable esa cuestión. Si bien yo en este estudio de la formación encontré por ahí a una mujer estudiando en la universidad, o que por lo menos inscrita. Yo no tengo cómo afirmar si estuvo en las aulas de la universidad, sé que estuvo inscrita en la universidad, pero esto es un trabajo sobre los hombres de la élite criolla chilena, y uno lo podría extender a los hispanoamericanas. Y quizás lo interesante de esa historia de la educación, si quieres tú, de la educación universitaria, es que estamos un poco atrapados, o la visión que se tiene sobre la educación tardocolonial, al menos, ¿no es cierto?, es la que nos dieron los historiadores liberales del siglo XIX y del siglo XX, es decir, que era una porquería, que nadie aprendía nada, que nadie iba a clases, que no existían profesores, que todo era una pobreza infinita. Y hay que recordar que esa presentación de la historia también es una presentación que está al servicio de una ideología política, que es la del liberalismo, y el liberalismo y la independencia, por lo demás, se construyen diciendo, bueno, todo lo anterior fue espantoso, y parte de la legitimidad de la independencia es que nos queremos liberar de las sombras de la monarquía española y la esclavitud y la ignorancia en que nos querían mantener para que no quisiéramos independizarnos, ¿ya? Eso también es sesgado y es interesado políticamente, como probablemente todo lo que hacemos. Probablemente yo también tengo un punto político hablando de la democracia, y recuerda que este libro se está redactando al momento de la primera convención constituyente, o el primer ensayo constitucional, y yo públicamente, digamos, hablé a favor de la convención en términos del consejo griego, y la transmisión, me equivoqué un montón, pero bueno, pero tenía un punto político también. Eh, en ese sentido, esta educación que normalmente decíamos que era tan mala, tenía otros códigos. O sea, por supuesto que si la evaluamos en los términos en que evaluaríamos hoy día la educación universitaria, consideraríamos que es deficiente, ¿ya? Pero en los términos en que está planteado la universidad en el periodo, eh, funcionó. La universidad proporcionó educación, o gente vinculada a la universidad proporcionó educación, porque la verdad es que la universidad, más que ser una universidad de enseñanza, era una universidad de validación de títulos, y hay muchísimos personajes
que giran en torno a esto. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú quisieras aprender griego, vas donde mi profesora de griego en la católica, pero a su casa, ¿no es cierto?, donde Anita Vicuña, y Anita te enseña griego, y luego vienes a la universidad y ahí otro profesor va a validar tu título, o ella misma te va a tomar el examen, ¿ya? En ese sentido, la universidad tiene que verse como un lugar en el que se juntan estos hombres de letra. Y lo otro que es importante es que con las reformas borbónicas subió la exigencia para formar parte de la administración de la colonia o monárquica. Y por lo tanto, estos grados de doctor comenzaron a ser requeridos y en ese sentido el currículum es el tradicional de trivium y quadrivium y eso requiere conocimiento de los clásicos y conocimiento del latín, no del griego en Hispanoamérica. En otros lugares de Europa sí, especialmente los que están como asociados son los países donde se instauró la reforma, porque la reforma te obliga a volver a los textos originales. Y ahora, decir aprendieron latín es demasiado grueso todavía. Entonces, uno quiere saber, bueno, ¿con qué? ¿Qué es lo que leyeron? Y ahí sí el currículum es muy específico y lo que leen son autores, sobre todo historiadores romanos de la época de fines de la República o ya directamente del Imperio, todos nostálgicos de la República Romana y todos defensores de la República Romana. Y es de ahí donde en el fondo tiene una fuente directa sobre qué es una república y qué se necesita para vivir en una república, cómo se constituye una república. Y esa tradición de pensamiento político fue muy importante al momento de pensar en un sistema político en Chile que no podía ser el monárquico. ¿Ya? O'Higgins lo intentó y no voló, digamos, porque ahora todos podían aspirar al poder, entonces había que legitimar un sistema que diera esa oportunidad. ¿Ya? Eso, creo que contesté la pregunta. Bueno, de hecho, tú hablabas de todo este proceso, ¿no es cierto? Nos centramos justamente en este cambio. Hablamos, tú lo decías, la universidad, que es finalmente la Universidad de San Felipe, que es esta universidad clásica que es como, por así decirlo, la base de la vida universitaria chilena, que obviamente es una universidad de colonia, es La dependiente laica, de... la laica. Claro. Sí, Claro, eso es otra diferencia también. sí. Porque, de hecho, si uno mira el libro, también hay una reafirmación, a propósito de lo laico, de una religión única, que eso es bastante interesante también. Es decir, hay intelectuales también que en Chile que defienden eso, que lo mantienen. Está Juan Egaña, por ejemplo, en el libro también, que es una figura muy importante, muy trascendental para algunos. Sí, bueno, ese probablemente es una cuestión, es un a ver, si uno lo mira teleológicamente, o sea, desde el ideario liberal, como llegó a ser conformado históricamente, es un problema la cuestión de la religión única, porque uno como de los valores más importantes del liberalismo es la idea entre los derechos inalienables que tiene el individuo, o que el liberalismo plantea que debería tener el individuo, ¿no es cierto? Está la libertad de pensamiento y la libertad de religión y la tolerancia. Y sí, eso es una cuestión que se está discutiendo en la época, pero lo interesante es que Juan Egaña, que todas estas figuras son intersticiales, yo creo que eso es lo que las convierte en tan interesantes. Creo que no es tan fácil decir que Juan Egaña era un conservador como no es tan fácil decir que Camilo Enríquez era un demócrata. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos decir que Juan Egaña es un conservador cuando en 1811 ya está redactando proyectos constitucionales republicanos? ¿Ya? Ser conservador, si es que significa algo la palabra, supongo yo que es querer conservar la tradición, y lo que está haciendo Juan Egaña es inventar algo nuevo, ¿ya? Lo que sí es Juan Egaña es que es profundamente católico, ¿ya? Y ahí
no está solo, hay antecedentes en intelectuales de otras partes del mundo, entre ellos Danton, que es un revolucionario francés, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, ¿cómo sostener este sistema republicano que en el fondo lo que no hace es sostenerse en Dios? Lo que hemos perdido, como ha dicho Martin Bowen en su libro más reciente, The Age of Dissent, ¿no es cierto? Lo que se pierde con el fin de la monarquía es el fundamento trascendente que nos da la estructura política y social. Ahora todo está abierto a discusión, ¿ya? Y Juan Egaña ahí ve un peligro en esa discusión permanente, en esa creación permanente. Entonces dice, si no es la política la que nos da el fundamento trascendente, sí lo puede ser la religión. Ya que las decisiones políticas son inmanentes, sí podemos tener una guía en la religión. Y en ese sentido, de nuevo vuelven a los romanos, que tienen una religión única. Por supuesto, la diferencia con los romanos es que son tolerantes, ¿no es cierto? Sabemos que los romanos llegaban a un lugar nuevo y no solamente dejaban que la gente practicara sus cultos, sino que muchas veces integraban nuevos cultos a los cultos romanos. Pero ojo, porque en Roma es tolerante hasta cierto punto. No es tolerante con la religión judía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la religión judía, que es monólatra, es decir, no es monócrata, es decir, no es que no crea en más dioses, es que la religión judía lo que dice Yahvé es que no se puede adorar otros dioses. Por lo tanto, los judíos se niegan a adorar a los dioses romanos. Y ese es un problema, porque en Roma la religión y el Estado no están separados. Si tú te niegas a adorar a los dioses romanos, estás cometiendo un crimen religioso y político a la vez. ¿Ya? Entonces, Egaña se cuelga de esa idea y dice, mire, hasta los romanos dijeron que en el fondo el orden social y político se debe sostener en una base común, que lo haga estable, porque las opiniones humanas no son estables, pero la religión debe ser la base estable. ¿Ya? Por otro lado, Camilo Enríquez, tenemos un primer Camilo Enríquez que uno podría asociar a ideas más bien rusonianas, que no son demócratas en realidad, pero de alguna manera Camilo Enríquez sí cree como en las asambleas populares, no es lo mismo que democracia, pero eso le dura hasta lo que comúnmente llamamos reconquista. El Camilo Enríquez que vuelve de Argentina, que se lo trae Bernardo Higgins, apoya a O'Higgins, apoya el autoritarismo de O'Higgins y está cansado, cree que la primera experiencia revolucionaria fracasó por este asambleísmo permanente. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me interesa de esta figura es, tú por ahí usaste la palabra ideología. Lo que no hay es ideología, lo que hay es tradiciones y además tradiciones que se van a ir reconstituyendo de acuerdo a cómo va cambiando el escenario político. Bueno, y lo otro también, a propósito de lo que tú decías en algún momento de estas experiencias que vivimos, ¿no es cierto? Estos dos fracasos constitucionales em, que generaron todo esto, y que nos transformamos, parece, como en Camilo Enrique después de la vuelta a Argentina con O'Higgins en algún momento. Eh, pero sí hay algo que se le reconoce al siglo XIX y que es la formación de una base republicana en Chile, una base social, republicana, política, que eso es innegable, evidentemente. Obviamente es una construcción a través del tiempo, pero em, ¿cuánto influyó esta formación que tienen estos intelectuales, Egaña, Enrique y otros, a consolidar ideas base, constitución, gobierno, no sé si democracia en sí, pero sí una base que se fue manteniendo durante todo el siglo XIX? ¿Cuánto influyeron en esa idea? Por ejemplo, ¿cuánto influyó también que en la colonia hayan habido reformas, como la que hizo Carlos III también, que trajo o que modificó ciertas tendencias en el imperio, por así decirlo? No, yo creo que eso último que señala es muy importante y pocas veces se habla de aquello. Digamos, o sea, que tenemos ya un impulso reformista que
hace menos extraña o hace como más patente la idea de que había cosas de la cultura hispánica que debían ser o querían ser reformadas, sobre todo porque en España hay mucho complejo respecto a lo que ocurre en Francia y a lo que son los propios españoles los que dicen, miren cómo progresan los franceses o los ingleses y nosotros no. Ya hay un movimiento hacia la reforma de los hábitos políticos y sociales, ¿no es cierto? Hay un impulso, hay un concepto de civilización que es bastante tardío. Cuidado, el concepto de civilización es del primer tercio del siglo XVIII, ¿ya? Pero una vez que se adopta como un horizonte deseable y con un progreso, perdón, como posible, ¿no es cierto? Efectivamente, hay cuestiones de la educación tradicional vinculada en este sentido a la Iglesia católica que comienzan a ser cuestionados. Sobre todo, yo diría que la más importante, porque uno podría como perderse en miles de detalles, yo creo que lo más importante es el cuestionamiento de la autoridad, ¿ya? De la idea de que los conocimientos son válidos porque hay una autoridad tradicional que alguna vez afirmó que eran válidos. Básicamente la forma de conocer escolástica, ¿no es cierto? Entonces, en una clase escolástica yo quiero probar que el negro es negro y mi prueba final es que Santo Tomás o Aristóteles dijeron, el negro es negro. Y eso te deja encerrado, ¿no es cierto? Si uno piensa como en lo de Thomas Kuhn, las revoluciones científicas, ¿no es cierto? Ese es un paradigma, digamos, que hay un momento en que ya no logra explicar todas las cosas que queremos entender, ¿ya? Y esa actitud antiautoritaria o antiescolástica es bastante antigua, es la actitud de Sócrates y luego es la actitud de Descartes, ¿no es cierto? Pero que con la ilustración termina siendo la actitud intelectual que se impone. En el fondo, las ideas deben sostenerse por sí mismas, ¿ya? Solo así podemos probar si son ciertas o no son ciertas. Y de ahí viene este impulso hacia la reforma universitaria que se dio en España y que llegó a Hispanoamérica vía estas universidades reales, que eran las primeras universidades estatales, y que caracteriza, diría yo, al siglo XIX, ¿no es cierto? Un momento en que todo está abierto a discusión y por otra parte hay una cuestión anticatólica, no antife católica necesariamente, pero sí anti la idea de que hay verdades que no pueden ser cuestionadas, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que tú tienes razón en que el siglo XIX es fundamental. ¿En qué sentido diría yo? Diría que es cierto que en términos sociales la independencia no cambió nada o casi nada. ¿No es cierto? Tenemos una república, pero la verdad es que es la antigua, la misma élite criolla que estaba en el poder, pero más abajo antes, sigue en el poder, más arriba después. Son las mismas personas fundamentalmente. Pero lo que sí cambia, y en este sentido el republicanismo es importante como herramienta intelectual, lo que sí cambia es que si es que legitimamos la nueva forma de gobierno en la soberanía del pueblo, en la soberanía individual, ¿no es cierto? Y en algo así como el contrato social, más tarde o más temprano, esa cuestión va a tener implicancias políticas y sociales, porque ya no podemos sostener la idea de que los que están arriba siempre tengan que estar arriba, ¿ya? Entonces me parece que, y eso eh, me parece que tiene, digamos, incidencia en el día de hoy. O sea, si vemos como las muchas ideas, los dobles fracasos finalmente, uno podría decir que
tanto el fracaso 1 como el fracaso en 2 adolecen de lo mismo. Y es la cuestión identitaria y antiuniversalista. ¿Ya? Es una vuelta a tradiciones adánicas, ¿no es cierto? Por un lado, como qué sé yo, pueblos originarios, por otro lado, la patria, ¿ya? Que finalmente también van a particularismo, ¿no es cierto? Y no a cuestiones fundamentales que nos unen. El problema de las identidades es que no abren las discusiones, las cierran. Porque si tú te vas a alojar en tu identidad, podemos, digamos, ¿por qué vas a hablar conmigo? Si tu identidad es distinta a la mía y es irrenunciable, etcétera, etcétera, y lo que buscamos como tejido social, no buscamos ser igual, creo yo. La república no es de iguales en términos identitarios, es de iguales en términos de derechos y frente a la justicia. ¿Ya? Y finalmente creo yo que la política, la esfera política, es una forma de reconocer relaciones de poder y al mismo tiempo buscar justicia en un cierto orden, reconociendo que hay relaciones de poder, creo. Bueno, esto puede ser tomado como una opinión, pero faltó, por ejemplo, esto que estamos discutiendo ahora frente a estos procesos que se dieron desde el 2019 en adelante, pensando en que, por ejemplo, el siglo XIX tiene estos intelectuales, pero tienen una base también, tienen una base para hacer constituciones, tienen una base que genera un cambio político potente, y tienen una base también social, es decir, em, hay una base de cambio. Eh, ¿Qué te parece todo esto que se da de repente cuando lo que tú dices, las identidades nos hacen como volver a posicionar todas estas ideas que son del siglo XIX, republicanismo, patria, todas esas cosas que son del siglo XIX, pero que como que las transformamos en estos dogmas políticos, sociales de la actualidad, siendo que son, por ejemplo, la república era para la lo que tú decías, ya no depender del poder de un monarca que venía con el poder de Dios, sino para la igualdad. ¿Qué te parecen estas ideas que vuelven a resurgir cada cierto tiempo, que son del siglo XIX y que hoy día también se debaten? Yo creo que, a ver, eh, yo creo que es como el tránsito intelectual normal, las ideas no desaparecen. Tenemos un repositorio de tradiciones políticas, ¿no es cierto?, del que podemos beber de distintas maneras, ¿ya? Y la verdad es que cada uno lo va a hacer de acuerdo a sus propósitos políticos e intelectuales. Piensa, por ejemplo, o sea, si hay algo que yo quisiera evitar que ocurriera con este libro, es que romanticemos la democracia griega o la república romana. Yo no quisiera vivir en Atenas en el siglo V porque soy mujer, ¿ya? Así que de ninguna manera quisiera vivir ahí. Y esto se puede usar de manera muy mercenaria. O sea, pensemos que la alt-right, ¿no es cierto? Las derechas extremas en todas partes están volviendo a Esparta, están volviendo a esos símbolos republicanos, ¿ya? Era una época gloriosa para todos los seres humanos, para todos los que habitaban esas repúblicas. Por cierto que no, se construyen con un sistema de esclavitud correlativo, ¿ya? Pero el punto, diría yo, es que hay una diferencia entre los intelectuales y los académicos, y sobre todo los historiadores. Los historiadores tenemos que dar cuenta de que si estudiamos la democracia ateniense, tenemos que dar cuenta de todas las exclusiones que implica esa democracia, ¿no es cierto? Las mujeres, los niños, los esclavos, los extranjeros,
no por las razones racistas, digamos, que de hoy, pero a los extranjeros, ¿ya? Eso existió, ¿ya? Pero si como historiadora yo voy a estudiar a los intelectuales del siglo XIX, me debo a la lectura que ellos hicieron de esa realidad. Y, y creo que sería un error evaluarla en términos de si era correcta o incorrecta. Eso da lo mismo, ¿ya? Lo importante es qué es lo que ellos vieron ahí y por qué la utilizaron. Ese es el propósito del libro. El libro no es una reivindicación de la República Romana ni de la democracia ateniense. Es, en ese sentido, un libro sobre cómo los seres humanos, en un momento dado, piensan y qué es lo que hacen con las tradiciones a las que tienen acceso. No tiene más ambición que aquello. ¿Qué es lo que podemos aprender para hoy? Diría yo, yo creo que es más que sobre democracia griega o república romana, quizás ser un poco más honesto respecto a nuestras tradiciones intelectuales, cómo los usamos, cómo referimos a Lastarria o a Bello o a Juan Egaña, y ver también cuáles son los intereses, cuáles son los grupos de poder a los que pertenecen, cuál es la agenda que están tratando de avanzar. Y si coincide con la nuestra, está muy bien referirse a ello, digamos. Pero en ese sentido, lo que trata el libro también es de revelar lo contingente y oportunistas que son estas tradiciones intelectuales. Estamos conversando con Susana Gasmuri, que es la autora del libro El Imaginario Clásico de la República de Chile. Esta pregunta es algo que le hacemos a prácticamente todos los historiadores que han participado aquí y que tiene que ver justamente con estas discusiones que se dan en Chile y que cada cierto tiempo vuelven y que son la forma de presentar la historia, ya sea por ejemplo de esto que estamos hablando, de estos intelectuales que tienen su base o que fueron formados también con este clásico romano-griego. em, ¿Qué te parecen estas discusiones o análisis que se han dado sobre cómo se presentan los temas de historia de Chile hoy? ¿Cómo se presentaban también en tu momento cuando estudiaste? Tú decías que también había una forma de conocer la historia y de formarse en materia histórica que era muy distinta. ¿Cómo ves el tema de hoy día de masificar la historia, de ampliarla, de conversar sobre estos temas y que no estén solo al alcance de o intelectuales, de personas que les gusta la historia, sino que haya una masificación aún mayor? A ver, yo creo que piensa que ellos, o sea, la democracia llegó a Chile cuando yo llegué a la educación media, ¿ya? Y recién en la universidad te diría yo que llegué a la idea como de la historia como una herramienta de pensamiento crítico, ¿no es cierto? La historia que a mí me enseñaron con el infame Frías Valenzuela, ¿no es cierto? Era una historia más bien adoctrinadora y patriotera, diría yo. Entonces lo que yo diría es que la historia, como como todos los espejos, como todas las cámaras, ¿no es cierto? Yo me maquillé un poquito antes de meterme a esta conversación, me peiné, ¿no es cierto? Probablemente me veo bien distinta en la mañana recién despierta. Eh, bueno, ¿qué es lo que quieres tú en términos de historia? ¿Quieres ver la historia chascona, la que está recién despierta y sin maquillaje, o quieres ver la que está maquillada, la que está al servicio de una agenda? Yo quiero ver la historia chascona, sin maquillaje, y por supuesto que todos los historiadores tenemos agenda, tenemos afiliaciones políticas, tenemos una sociedad en la que pensamos que nos gustaría, y también podemos poner la historia al servicio de aquello. Pero creo que tiene que haber un acto, aquí sí hay una cuestión que para mí es fundamental en las relaciones humanas, no solo en la historia, que se llama buena fe. Tenemos que tener buena fe, ¿no es cierto? Y podemos ofrecer
la historia que nosotros queremos que se vea, o podemos ofrecer las herramientas para que el público o los lectores, supongo que es el término más apropiado, puedan conformar su propia opinión. Entonces, en ese sentido, una discusión que yo tengo, o una crítica a veces a algunos, a otros académicos, a otros historiadores, y una característica de mi propia escritura, yo creo que eso se ve en el libro. En el libro yo escribo mucho en condicional. Esto podría ser interpretado de esta manera. Esto yo lo vería así. Y eso tiene que ver con una actitud epistemológica respecto a revelar que la historia es una reconstrucción, es una adolece de la peor forma de conocimiento científico, que es que la verdad es que pocas veces podemos establecer relaciones causales fuertes, lo que hacemos más bien es establecer correlaciones. Vinculamos cosas que creemos que parece que podrían estar relacionadas. Causalidad fuerte en la historia en general, yo creo que no se puede, que tenemos, o sea, aparte de cosas así como vino un terremoto y se cayeron las casas, ok, eso te lo acepto. Ahora, la historia de mi familia, que vino un terremoto y partió mi abuelo, desesperado a buscar a mi abuela, y ahí le ofreció matrimonio, yo creo que es una correlación, ¿ya? Entonces, a eso voy. Pero disculpa que te interrumpa, ¿Sí? pero también tú como intelectual o como historiador en general, tú sabes más o menos que eso, lo que dices ahora último, de eso como de poner el relato, también es como una percepción más propia y que trata de influir en cierta manera, pero hay hechos que que tú los puedes presentar y Sí. que sabes que fueron de una determinada manera, pero hay intelectuales o historiadores que lo modifican o que tratan de influir o contar una versión que puede ser también distinta a la que realmente ocurrió. Sí, y por eso la educación es tan importante, para que yo no me atrevería a algo así como exigirle a un historiador que no dé su versión de los hechos. Lo que le puedo exigir al lector, pero para eso como Estado tengo que tener un compromiso fuerte, es que tenga las capacidades para tomar mi libro y dos más y elegir cuál explicación le gusta más. ¿Ya? Y con esto, con el desastre de la PAE, ahí está el problema. Es cuál es nuestro compromiso como sociedad y como Estado para que los estudiantes, si de verdad queremos que sean autónomos y puedan construir sus propias vidas, tengan las herramientas para ellos decidir dónde está la versión más plausible o la certeza, sobre todo en una época de redes sociales en que eh, las verdades son tan débiles y se construyen con un sustento tan pusilánime de alguna manera. Todos los que estamos criando niños, ¿sabes? De repente me dicen, tú sabes que, no sé, una cosa increíble. ¿Quién te dijo eso? TikTok. Chuta. ¿Ya? Entonces, creo que en ese sentido los historiadores y todos los humanistas, los filósofos, los literatos, eh, podemos contribuir, ¿no es cierto?, para proporcionar las herramientas que permita que la gente elija los libros o las versiones que piensa que están más cercanas a la verdad, ¿ya? Y también pueda ver cuando están tratando de guiarlos hacia una cierta postura. Y si quieren que los guíen para allá, perfecto, pero que sepan que están optando por eso. ¿El libro cuándo es el lanzamiento, Susana? El 18 de enero a las 6 de la tarde en el Museo Histórico Nacional. Y aclárame algo, porque el libro de hecho ya está a la venta. Lo que pasa es que el lanzamiento se hace ahora. Sí, lo que pasa es que la presentación y la salida del libro son dos eventos independientes, digamos. Eh, entonces, ahora sí va a estar y probablemente con algún descuento, me imagino yo, en venta el día de la presentación, pero son dos cosas eh, diferentes. ¿Ya? No, así que no haya sido presentada no significa que todavía no esté. Ya está en No. librería. Claro, editorial universitaria es la que Editorial edita, universitaria, sí. sí,
Sí, Universitaria.cl, que es la página web de la editorial, sí. donde Y, pueden buscar y el libro. ahí la página web se puede comprar en físico y en texto electrónico también. Ebook, Eco. exactamente. El imaginario clásico de la República de Chile, utilidad universitaria, ustedes, como dijo Susana, pueden buscarlo ahí. De hecho, siempre a fin de mes hacemos el análisis del libro y ahí recomendamos los libros del mes, así que ahí vamos a agregar nuevamente a Susana Gasmuri, que es la autora de este libro, El imaginario clásico de la República en Chile, que es doctora en historia, historiadora obviamente. Y a quien le agradecemos el tiempo, Susana, muchas gracias. Éxito Muchas también en la gracias, gestión y en Juan el Manuel. lanzamiento. Ah, nos vemos en la presentación. Ya pues, un Ya, abrazo, gracias un por el abrazo, tiempo, que gracias estés por la muy bien. conversación. Chao. Chao, chao.